Bueno, y estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía, ahora ya en el segmento del patio de atrás, así que le damos la bienvenida a Reni Bake. ¿Qué tal, Reni? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Como todos los miércoles, su servidora Reni Bake en el segmento El patio de atrás, el único especializado en lo que sucede en Estados Unidos. Y Jorge, por supuesto que tenemos muchísimas cosas de qué hablar el día de hoy. Hemos estado hablando con Jorge, algo así como, miren, todos los días está pasando algo nuevo, así que pasan y cambian las cosas y hablamos de algo que ya pareciera viejo y sucedió hace 2-3 días. Así que hoy vamos a estar hablando. Ya el atentado contra Trump. Ya así como muchas lunas, y realmente fue hace menos de 2 semanas. Pues bueno, hoy tenemos 4 grandes temas que les queremos contar que están buenísimos. El primero, obviamente, es nuestro análisis de que el presidente Joseph Biden haya dicho el día domingo: yo ya no voy a competir por la reelección y declino y recomiendo a mi vicepresidenta Kamala Harris cuál es la ruta para ser proclamada, cuál es la situación en este momento y un poco nuestra lectura de por qué era la angustia de los demócratas y la presión de que Biden tenía que bajarse de la candidatura y respaldar a Kamala Harris. Luego, por supuesto, cuál es lo que nosotros opinamos sobre si tiene o no posibilidades Kamala versus Trump, o cómo están las encuestas y las apuestas, no solo las encuestas, sino las apuestas de quién puede ganar la presidencia en noviembre en Estados Unidos. Y un tema adicional, Jorge, que nadie está hablando. ¿Qué puede pasar en un hipotético caso de que gane Trump y por qué puede ser la angustia de los demócratas de estar mirando tanto la Corte Suprema de Justicia como el Senado y el Congreso y cómo van esa campaña por las elecciones en el legislativo estadounidense? Por supuesto, un poco cuáles son los chismes alrededor de el atentado a Trump y la renuncia de la encargada del servicio secreto el día de ayer. Y la visita que está sucediendo en estos momentos del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu a Estados Unidos. Ahorita Jorge estaba dando su discurso ante el Congreso de Estados Unidos y por supuesto después de ahí que corren los pasillos, un poco las invasiones, la historia de que los pro-palestinos invadieron el hotel donde él estaba a soltar cucarachas y ratas, pero él ya no está, pero son esos detallitos que van saliendo. Y luego que Netanyahu va a ir a tomar su cafecito el día viernes con Trump a Florida. ¿Y por qué será viernes cuando originalmente habían dicho que iba a ser jueves? Sin más, Jorge, ¿por dónde quieres que comencemos a platicar? Pues pienso que ahorita el tema es la renuncia de Biden y la asunción de Kamala Harris. Pues mira, eso ya de una u otra forma se veía venir desde la desastrosa, diría la desastrosa actuación de Joe Biden en el primer debate contra Donald Trump, que todo el mundo me decía, pero es que está muy mal, no se le nota muy bien, y luego se le diciendo, no, es que tenía catarro, pero sigue bien. Mientras tanto, me imagino que comenzaron a revisar las encuestas los demócratas, viendo cómo literalmente el 40% de los votantes en la votación general de Estados Unidos, que son los independientes, estaban diciendo como, Biden no va a aguantar 4 años, mucha. Es algo así como, miren, ya se sabe que el 30% del votante en Estados Unidos vota republicano, más o menos lo mismo demócrata, y realmente quien elige es el independiente, y el independiente estaba diciendo, no vemos que Biden aguante 4 años. Así que después de muchos estiras y encoges, yo incluso el día lunes estaba platicando en la mañana con nuestros compañeros al aire, que esto parecía una versión estadounidense actual de Juego de Tronos y de Danza de Dragones, la serie de Netflix de la cual yo confieso que estoy medio adicta, pues parecía que era Danza de Dragones, la pelea de quién va a ser el sucesor, que se estaban serruchando sillas, peleándose entre ellos. Así que finalmente Biden declina, dice, difiero mis votos o recomiendo a Kamala. El día lunes ya todavía no tenía todos los delegados de Biden asegurando que iban con ella. Ya al día de hoy tiene más de los 1,900 delegados que eran de Biden diciendo que van a votar por ella.
pero eso se tiene que consolidar o se tiene que coronar, como sería utilizando la analogía de la serie de Netflix, cuando sea la convención demócrata. De hecho, va a ser antes, la votación es entre el 1 y el 7 de agosto, básicamente porque tienen que tener ya, porque se cierran ya las inscripciones en las papeletas en algunos estados, entonces tienen que tener ya a su candidato y presumo que también al candidato vicepresidencial antes del 7 de agosto para todavía poderlos inscribir en todos los estados. Así es, lo van a hacer en línea, así que la coronación va a ser... Coronación el otro es el show. El show, o sea, a eso me refería. La coronación será la tercera semana de agosto en Chicago. Honestamente, Jorge, mientras todos estamos distraídos con la batalla, que si Trump, que si Kamala, que por dónde va a entrar, que si el actor aquí, que si la actriz acá apoyan a uno o el otro, lo que no se está mirando, Jorge, y es en lo cual me quiero enfocar, es ¿qué puede pasar después de la elección? Tienes dos escenarios. Tienes el escenario donde gana Kamala Harris, pero la pregunta es ¿cómo va a estar el Senado y el Congreso? Y la otra opción es gana Donald Trump y cómo va a estar la situación en el Senado y en el Congreso. En un hipotético caso, Jorge, que ganara Donald Trump, la realidad, y esto le va a doler a algunos de nuestros oyentes, tanto de ambos lados, tanto demócratas como republicanos, es que la realidad es que la Corte Suprema de Justicia es, de una u otra forma, más conservadora que liberal. Así que para los análisis o los ojos de algunas... Gringo. Demócrata, algo exacto, liberal gringo. Para algunos demócratas es, ya tienen la corte, ya los conservadores tienen la corte. Bueno, y si gana Trump, ahorita los republicanos tienen la Cámara Baja, pero el Senado lo controla, están 50-50. 50 senadores republicanos, 50 senadores demócratas. El voto de desempate es el vicepresidente, y ahí es donde de una u otra forma se han ido manejando en ciertas cosas. Pero ¿qué pasaría en un hipotético caso? Que es lo que creo que le preocupaba a algunos de los grandes donantes demócratas, de que ganaba Donald Trump y entraba como si fuera una avalancha, llevándose también el Senado y el Congreso. Entonces ahí tenía aplanadora. Tenía aplanadora, o puede darse una aplanadora. Y ahí entonces tú tienes un documento que casi no se ha analizado, no se ha discutido fuera de Estados Unidos, que se llama América 2025. Yo solo le he dado una ojeada a un pedacito de resumen porque tiene como 900 páginas. Y es básicamente el plan de trabajo de Donald Trump, de cómo va a ir desarmando ciertas situaciones o ciertos espacios burocráticos y cuál es su plan para gobernar. Pero ojo, muchas de esas cosas él podrá tener el ejecutivo, pero muchas de esas cosas necesita cambios a la ley, necesita el Congreso y el Senado. También por ahí se puede controlar muchas cosas con el tema del presupuesto. Cada cierto tiempo hay una crisis en Estados Unidos de que ya llegaron al límite del presupuesto y se van varios a sus casas y van a cerrar el gobierno, pero no cierra, sino que solo siguen trabajando los esenciales, otros se van a sus casas y después el Congreso, después de un montón de negociaciones, autorizan un aumento de la deuda y entonces pueden seguir gastando. El gran escenario, Jorge, que hay que comenzar a ver, porque al final nosotros somos, y de ahí el nombre de la broma que hacemos en el programa, nosotros somos el país que más depende desde el punto de vista de las remesas familiares y de su economía de Estados Unidos. ¿Qué pasaría? Y eso creo que lo que les preocupaba mucho a los demócratas es, y viceversa, a los republicanos es, gana Donald Trump y consigue por goleada, avalancha, Senado y Congreso. Básicamente tiene vía libre para poder hacer todos los cambios que quiere hacer. Y no voy a entrar a decir si estoy a favor o en contra. Es como el peor escenario, y creo que ese era el escenario que más les preocupaba a los demócratas cuando estaban presionando a Joe Biden de bájate porque tenemos que poner otro candidato que pueda hacer más campaña, y también de una u otra forma comiencen a decirle a la gente, ve, ahí está Kamala y también ahí está su senador, su candidato a senador, su candidato a Congreso, porque yo no he visto, Jorge, cómo van las apuestas y las encuestas de
el Congreso y el Senado de Estados Unidos. Y ahorita Jorge quiere enseñar unas gráficas bien interesantes. Sí, esa es la de las apuestas y es como ha ido, son las apuestas, repito, no son encuestas, realmente todavía no han salido encuestas, ya solo con Donald Trump y Kamala Harris, pero estas son las apuestas y pueden ver ustedes cómo el gap que tenía o la ventaja que tenía en las apuestas Donald Trump contra Joe Biden, pues ahora se ha reducido, ahora el Kamala Harris es la línea esa celeste y esto es una muestra de cómo en las apuestas pues se ha reducido y ahorita el diferencial es algo así como 20 puntos, un poquito más de 20 puntos, pero había llegado a ser 48 puntos en el caso de Joe Biden, o sea que por lo menos en algo les benefició el cambio, pero repito, todavía hay que ver las encuestas y les recuerdo que las encuestas, al igual que las votaciones en Estados Unidos, no hay que verlas a nivel nacional, sino que hay que verlas como 50 votaciones y 50 encuestas distintas porque... Y 50 proyecciones. Sí, porque al final depende de cada estado, no del total nacional, ¿verdad? Que es lo que se ve en las encuestas. Pero Reni, tenemos que hacer una pausa. Yo lo sé, así que volvemos en un momento y vamos a estar hablando de cuáles pudieran hacer los escenarios para Guatemala y América Latina en el caso de que gane Trump o Kamala Harris. Ok, vamos entonces a una pausa.